Buenas, siguiendo con la exposición, mi nombre es Lady Ilset Mori Núñez y hoy les voy a proseguir con la exposición. Hoy les voy a hablar de un autor de Newts, donde nos señala con respecto a la sintaxis y ambos enfoques estudian la organización estructural de las oraciones, pero hemos considerado que el formalismo estudia la organización estructural de la oración sin tener en cuenta cómo la estructura se relaciona con el hablante, mientras los funcionalistas integran los aspectos relacionados con la estructura y su uso. Con respecto a la semántica, ambos enfoques estudian el significado de las oraciones, pero mientras que los funcionalistas estudian el uso de la lengua, los formalistas solo se centran en patrones lógicos. Para los formalistas, la lengua es, en primer lugar, un instrumento para la comunicación entre dos seres humanos. De hecho, fundamental a lo que explicar por qué las lenguas son de una manera determinada. La afirmación anterior nos lleva a poner en manifiesto que las teorías funcionales conceden mucha importancia a la relación entre los patrones lingüísticos y el contexto y su uso. Aquí la gramática funcional de Halliday destaca en ella el funcionalismo social de la lengua, es decir, la lengua entiende como uno de los medios que la gente utiliza para comunicarse dentro de la sociedad. Creemos que la teoría sistémica, al ocuparse de aspectos sociológicos del lenguaje, resalta las características importantes del lenguaje, como el elemento comunicativo y la solución de problemas totalmente inatacables, a base de enfoques estrictamente mentalistas. La función sistémico-funcional de Michael Halliday es la función en tres sentidos. En primer lugar, la gramática está diseñada para dar razón de cómo se usa la lengua. En segundo lugar, hemos de destacar que los componentes fundamentales del significado son componentes funcionalistas. El significado puede ser escrito o en tres términos. Metafunción, que son la manifestación en el sistema lingüístico de dos proposiciones generales que sirven de base para todo uso de la lengua. En tercer lugar, cada elemento de la lengua se explica haciendo referencias a la función o el sistema lingüístico global de la sociedad. Las características de la gramática sistémico-funcional. Aquí hay muchas características. Una de sus principales son las siguientes. Su interés principal es la lengua como comunicación y rechaza la autonomía del sistema lingüístico que define la idea de que toda la gramática de la lengua tiene una motivación funcional. Halliday rechaza el concepto de competencia comunicativa porque no quiere oponer el conocimiento de la lengua al uso del lenguaje. Para la gramática, el sistema funcional se centra en el significado. Esta escuela lingüística está orientada al análisis del texto y estudiar las relaciones entre el texto y el contexto de la sociedad en la que se va a hablar, dialogar. La indeterminación de la lengua no se ve como algo inusual, sino esperado. La percepción se interpreta en términos de la lengua y no a lo contrario. No se hace expresar explícitamente en la educación tipológica de la gramática sistémico-funcional, aunque está estudiando un buen número de lenguas. Esta teoría lingüística adopta una aproximación constructiva de la adquisición del lenguaje o la lengua. El funcionalismo de Halliday. Aquí nos habla de la noción de conceptos fundamentales del modelo sistémico-funcional, la noción del rango. El rango hace referencia a la escala de unidades gramaticales. Dichas unidades presentan una oración jerárquica, pues su organización está de la más grande a la más chiquitita o a la más pequeña, es decir, una oración compleja que se compone de uno o más oraciones simples o una oración simple que se compone de uno o más grupos. Un grupo se compone de uno o más palabras y una palabra se compone de uno o más morfemas, tal como podemos ver en el siguiente ejemplo. Oración compleja. Cuando la economía mejora, mucha gente se beneficia de eso. Oración simple. Cuando la economía mejora, personas se benefician de ello. Aquí, lingüística sistémico-funcional, su estructura es la siguiente. La estructura del lenguaje, la condicionado por los fonemas y las funciones, el significado se relaciona a través de la elección de usuarios,
Los hablantes recurren a un sistema significativo codificado formalmente. De esta manera producimos textos en la sociedad, las unidades comunicativas en contextos de situación, y los textos existen porque hay una gramática que hace posible y unirlos comunicativamente. Aquí es donde la autora nos cuenta la escala del rango, donde la unidad de criterios para su identificación es un verso sencillo. Los más conceptos de sistema y función son básicos para esta escuela lingüística. El sistema es un conjunto de dos o más opciones en oposición y las cuales en solamente una puede ser elegida. O sea, debemos elegir de una opción de las varias que nos presentan. Cada elección dentro del sistema especifica un contexto y un conjunto de opciones dentro de las cuales una puede ser elegida, como ya expliqué. Una red de sistemas es una teoría de la lengua como elección. Dicha teoría presenta la lengua o cualquier parte de la lengua como un recurso para expresar el significado a elegir. Un claro ejemplo podemos ilustrarnos con el semáforo. El semáforo lo encontramos en cualquier calle de nuestra ciudad. Aquí encontramos tres colores. El rojo significa detenerse, el amarillo prevención y el verde iniciar marcha. Aquí en esta unidad de la lengua no se usa una unidad gramatical como una oración, ni se define por su tamaño. El contexto da a entenderse como una unidad semántica, es decir, una unidad de significado y no una unidad formal. Un texto no consiste en una oración, se realiza. Siguientes pasos para evaluar el texto. El análisis lingüístico nos permite concluir si el texto es o no es un texto efectivo para expresar esos fines. En aspectos es eficaz y cuáles es la falta o la falla o lo menos eficaz en este texto. También una interpretación del entorno del texto y su contexto de situaciones, contexto de cultura, sino también de cómo las características lingüísticas de un texto se relacionan sistémicamente con las características de su entorno. Procedimientos para determinar las funciones semánticas. Aquí hay un montón de procedimientos, pero aquí estos son los que vamos a utilizar. Se utilizan dos tipos de criterios. Criterios de propia lengua empleada para marcar las funciones. Estos son los morfemas específicos, tales el sufijo, caso de preposiciones y conjugaciones, y los rangos léxicos de términos humano, animal, etc. El análisis se hace en base al contexto léxico y al contenido de las marcas formales de los propios elementos que tienen un solo propósito. Sin embargo, como no siempre hay una relación unívoca entre la marca y la función, pues por un lado una misma función puede ser desempeñada por elementos muy diversos. Principios metodológicos de la gramática funcional. A continuación indicaremos los procedimientos que emplean la gramática funcional en la lengua. Las funciones semánticas, los rasgos del predicado, el tipo de predicado y su valencia, y el marco o marcos predicativos de un predicado. El análisis se hace con base en el contenido léxico y los marcos formales de los propios elementos. Fonemas sintácticos que dependen del valor funcional de los términos que componen los predicados son los siguientes. La interrogación parcial es la introducción por medio de un pronombre, adjetivo, adverbio, interrogativo que constituye un criterio de característica funcional. La coordinación es una predicación, solo puede aparecer coordinados dos o más elementos que desempeñan la misma función y se encuentran en el mismo nivel sintáctico. La posibilidad de conmutación. Este criterio sirve para demostrar una misma función semántica o sintáctica. Puede ser expresada por marcas distintas si no, la conmutación no altera la estructura sintáctica o el contenido semántico del enunciado. La gramática de rol y la referencia. En forma casi paralela, el trabajo dedica a sus seguidores. En Norteamérica se ha desarrollado el modo conocido como gramática de rol y la referencia. En este modelo se pone un gran peso en la función semántica y el carácter referencial de las oraciones. De ahí el nombre modelo de papel y referencia, sin desconocer el papel esencial de la pragmática y la sintaxis.
Este modelo teórico, conocido como funcionalismo norteamericano, ha sido desarrollado principalmente por Van Balen y Foley y La Pola. Estos autores se oponen en un gran peso a las funciones semánticas y del carácter referencial de las oraciones. De ahí el nombre, como ya dije. Es la determinación de factores cognitivos, semánticos y pragmáticos sobre la sintaxis. La discusión sobre el nuevo enfoque de la lingüística moderna, el enfoque sincrónico totalmente distinto al histórico que hasta ahora había predominado. La lengua se manifiesta en el uso inívoco, es denominada por Saussure parole. Se hace uso de la metáfora especial y dice que la lengua está sistemáticamente organizada en dos ejes, uno horizontal y uno vertical. La gramática funcional del discurso. La gramática funcional es un discurso, son modelos y teorías gramaticales motivadas por la teoría funcional. La gramática funcional es un modelo de gramática motivado por las funciones. El modelo fue desarrollado originalmente por Simon Dick en la Universidad de Ámsterdam y ha sido objeto de varias revisiones desde entonces. La última versión estándar en el nombre original se presenta en la edición de 1997. Este modelo pragmático interpersonal de Keynes y esto ha llevado al cambio de nombre en la teoría gramática funcional del discurso. La función semántica, paciente-destinatario, que describe el papel de los participantes en situaciones o acciones expresadas. Aquí principalmente principios de la gramática funcional. Hay una serie de principios. La gramática funcional del discurso explica la fonología, la morfosintaxis y la pragmática semántica. De acuerdo con los gramáticos funcionales del discurso, los enunciados lingüísticos se construyen arriba hacia abajo en este orden al decirlo. Ejemplo, analizamos el enunciado, no encontremos la bandeja roja. Este es su lugar habitual, según la gramática funcional del discurso a nivel interpersonal. A nivel interpersonal, este enunciado es un movimiento del discurso que consta de dos actos del discurso. Primer acto del discurso consiste en una fuerza de elección declarativa, un hablante denominado por la palabra yo y un destinatario. Un contenido comunicativo que consiste en subacto referencial el a y en subacto descriptivo correspondiente buscar, que tiene la función del foco, y en subacto referencial la bandeja roja, que contiene dos subactos. Segundo acto del discurso consiste en una fuerza ilocucionaria declarativa, un altavoz y un destinatario. Un contenido que consta de un subacto referencial eso, que tiene la función tema, y así sucesivamente. Un análisis similar, descomponiendo el enunciado en unidades progresivamente más pequeñas, es posible en los otros niveles del componente gramatical. Aquí también hablamos de la gramática y la ortografía. A menudo esto nos enseñan en la primaria, en la secundaria, pero por si no entendemos la lógica formal apropiada de la lengua, la ortografía es la manera más correcta de escribir las palabras. Y concluyo diciendo que este trabajo especialmente nos afirma el hecho de la teoría propuesta por Halliday en la gramática sistémico-funcional. Eso es todo, profesor. Gracias.